Siguiendo con el programa, tenemos una pequeña modificación. Vamos a continuar con la conferencia magistral del doctor Francisco Javier Marmolejo Cervantes. Él nos va a presentar la ponencia magistral Tendencias y convergencias en un mundo complejo y la educación superior. Me voy a permitir leer la hoja de vida del doctor Francisco Marmolejo. Es un académico mexicano residente en Estados Unidos, en donde se desempeña como coordinador de educación superior en el Banco Mundial. Entre 1995 y 2012 fungió como director ejecutivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. Desde 2006 como vicerrector asistente del programa del continente americano en la Universidad de Arizona. En esta institución fue además investigador afiliado en el Centro de Estudios de la Educación Superior y académico adjunto en el Centro de Finanzas en la Universidad de las Américas en México. Es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la que estudió la licenciatura en Administración Agropecuaria y la maestría en Administración. En 1994 fue el primer mexicano seleccionado para servir como académico del Consejo Estadounidense de la Educación Superior, habiendo tenido una estancia sobre el liderazgo académico en la Universidad de Massachusetts. Es y ha sido miembro de diversos consejos consultivos y asesor de universidades y organizaciones, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Por ahí vi que tenían un inalámbrico, no sé si me lo puedan prestar, se me hace que va a ser más fácil. Agradezco muchísimo la gentil invitación que hace algunos meses me hizo alguien que no se encuentra físicamente presente entre nosotros, pero que sabemos que en espíritu está entre nosotros, que es nuestro entrañable amigo Rubén Reinaga. Recuerdo cuando él me mandó un correo electrónico y después conversamos acerca de los planes que tenía para organizar esta conferencia, el entusiasmo que tenía de generar un espacio en donde pudiésemos acercarnos quienes compartimos la aspiración y el sueño por una mejor educación para las próximas generaciones y que este evento pudiese llevarse a cabo aquí en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que cuando conversábamos él y yo acerca de los planes de esta conferencia, Rubén con un gran entusiasmo también hablaba de la posibilidad de que en esta ocasión pudiésemos no nada más reflexionar, sino también construir juntos un mejor futuro. Y bueno, las circunstancias de la vida han hecho que él se nos adelante, insisto, estoy convencido de que él está hoy presente entre nosotros, que está sonriendo de ver cómo nos hemos acercado para que este sueño compartido se convierta en una realidad. Así que para mí es un gran honor, es un momento muy especial por haber tenido el privilegio de haber conocido y convivido con Rubén en muchas ocasiones estas aspiraciones compartidas. Recuerdo la ocasión en la que tuve oportunidad de conocer a su esposa, doña María Antonieta, con Rubén, y en donde estuvimos también platicando muchas cosas interesantes. Yo tuve el gusto de recibirlo por primera vez en Tucson, Arizona, en la Universidad de Arizona, en donde yo trabajaba en aquellos momentos, y recuerdo cuando llegó a mi oficina este personaje que me empezaba a hablar de cosas
que me llamaba la atención, que decía, a ver, ¿cómo está esto? Es un empresario que está interesado en la educación, ¿cómo está este asunto? Al principio no entendía muy bien y poco a poco empezamos a encontrar tantos puntos de interés común y tantas cosas interesantes, y bueno, esto construyó una amistad entrañable que, aunque se ha truncado por su ausencia física, estoy seguro que permanece entre nosotros. Así que para mí en lo personal, estar en esta mañana aquí, pues es precisamente un reconocimiento personal y humilde de mi parte a ese gran legado que Rubén nos dejó y que espero que todos sigamos construyendo. Cuando Rubén me invitaba a conversar en esta ocasión con ustedes, él me pedía que yo compartiera algunas reflexiones de lo que yo observo por mi trabajo, de lo que está pasando en la educación superior en el mundo. Yo tengo escasamente 4 años de trabajar en un organismo internacional, la agencia de desarrollo más grande del mundo, que es el Banco Mundial. Pero he dedicado toda mi vida profesional, precisamente a observar la educación superior. De hecho, cuando me preguntan cuál es mi oficio, tengo dificultad para decir a qué me dedico. Yo siempre digo que soy un observador y un tejedor de redes, porque al final de cuentas esto es lo que he hecho durante toda mi vida. Así que las observaciones y comentarios que yo comparto con ustedes esta mañana no necesariamente son las observaciones o las perspectivas del Banco Mundial, son las observaciones y perspectivas de Francisco Marmolejo, que se dedica a ver estas cosas por pasión y por interés, y que circunstancialmente hoy trabaja en un organismo como el Banco Mundial. Y es de lo que yo quisiera compartir con ustedes algunas perspectivas esta mañana. Para empezar, yo quisiera que pensemos juntos acerca de una realidad, y la realidad es que ese futuro, y don Edgar seguramente constantemente nos ha permitido, diríamos, repensar este concepto. El futuro no es algo que va a pasar, el futuro es algo que ya nos alcanzó, es algo que ya está presente entre nosotros en esta sociedad en donde la compresión del tiempo es una realidad de nuestros tiempos, de nuestra época. Pues el futuro es algo que ya no habrá que sentarse a esperar que suceda. El futuro es algo que ya está entre nosotros, y justo entre nosotros están las oportunidades y las limitaciones para que podamos hacer definiciones acerca del mismo. Y es ese futuro que nos ha alcanzado el que nos obliga a pensar qué es lo que está pasando en la educación superior y qué de lo que está o no pasando en la educación superior puede tener significativas implicaciones para las próximas generaciones. Yo les puedo decir que cuando menos en el tramo de vida que yo puedo reportarles a ustedes, el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado mucho más de lo que a veces nos atrevemos a pensar o de lo que a veces nos atrevemos a analizar. Hace días tuve la oportunidad de estar en la casa de mis padres, en Ojuelos, Jalisco, donde yo tuve el gusto de nacer, y ahí encontré que ellos todavía tienen el mapa mundi en el que yo aprendí acerca de la geografía del planeta. Y me llamaba mucho la atención, después cuando estaba viendo la foto del mapa mundi, encontrar que cuando yo era niño había países que ya no existen. Y también no había países que hoy existen que entonces no aparecían en el panorama del planeta. Entonces, cuando menos desde el punto de vista de la geografía, en este periodo relativamente pequeño de tiempo en la historia contemporánea de la humanidad, el mundo ha cambiado. Y bueno, si ha cambiado en la geografía, yo me atrevo a pensar que ha cambiado en muchos otros ámbitos de nuestra vida cotidiana, y por qué no pensarlo, necesariamente tendrá también que cambiar en la educación y específicamente en la educación superior. La realidad que yo creo que hoy sucede es que hay una nueva realidad, y que esta nueva realidad pues tenemos que entenderla, por ejemplo, en un mundo que es cada vez más interdependiente, un mundo en donde ya no podemos pensar que lo que pasa en un lugar
solamente tiene repercusiones en el ámbito local, sino en donde cada vez más vivimos en la interdependencia entre unos y otros, que es justo lo que don Edgar Morán precisamente nos invita a que reflexionemos en este mundo de una complejidad que no tiene, diríamos, comparaciones en el pasado reciente de nuestra estancia por acá. También es un mundo que es crecientemente intercomunicado. Cuando yo era niño, me enteraba de lo que pasaba en el mundo gracias a que mi padre tenía un radio que todos los días se encendía a las 7 de la noche, no había energía eléctrica en Ojuelos, entonces era con unas baterías, para que se den una idea, esta era una batería equivalente a 3 pilas de, ¿cómo se llama?, de estas de 9 voltios que hoy existen, y él todos los días en la noche prendía el noticiero Carta Blanca, yo recuerdo, y allí es donde yo me enteraba de lo que pasaba en el mundo. Esa era mi ventana para tratar de entender que había algo más allá de las fronteras locales de mi comunidad. Y hoy en día, todos lo sabemos, vivimos en el mundo de la instantaneidad. Hoy lo que estoy conversando el día de hoy con ustedes, pues se está transmitiendo, entiendo, a través del Internet, y habrá personas en otras latitudes del mundo que seguramente estarán precisamente escuchando lo que yo estoy mencionando. Y esto es algo que, digamos, no nos atrevemos a pensar mucho sobre ello. Una gran cantidad de ustedes son padres de familia y lo saben bien por sus hijos. Saben ustedes que el mundo de la instantaneidad en la que ellos viven es completamente diferente al de la generación que les precedió, ¿sí? Hace días tuve la oportunidad de conversar con un grupo de estudiantes de preparatoria en una de mis visitas a los países en donde tengo que trabajar, y yo hacía una pregunta a ellos. Yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes se enteran de lo que pasa en el mundo por leer el periódico? Eran aproximadamente unos 500 estudiantes. ¿Cuántos se imaginan ustedes que se enteran de lo que pasa en el mundo por leer el periódico? Solamente 3 o 4 levantaron la mano. Yo decía, si estuvieran aquí los dueños de los periódicos impresos, deberían de asustarse, porque obviamente las vías y medios, mecanismos de comunicación que hoy existen en el mundo son completamente diferentes. Entonces, vivimos en un mundo crecientemente interdependiente y en un mundo crecientemente intercomunicado. Y no nos queda otra más que tratar de entender que tendremos que ver el mundo con nuevos lentes, con una nueva perspectiva. Hay obviamente quien dice que para qué nos preocupamos por el futuro. El mismo Albert Einstein decía, ¿para qué nos apuramos del futuro? De todas maneras va a suceder, ¿no? Mejor sentémonos y, bueno, yo estoy seguro que no le han atribuido tantas citas a Einstein que yo estoy seguro que capaz de que ni él dijo eso, pero bueno, asumamos que él lo dijo, ¿sí? Déjenme decirles que yo recuerdo muy bien, hablando de los temas de futuro, yo cuando era adolescente recuerdo haber leído una revista de un gran rigor científico que se llamaba Selecciones, ¿sí? Y ahí en Selecciones recuerdo haber encontrado una vez una cita citable, y la cita citable se me quedó grabada. Decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Y deben decirles que cuando yo pienso en el futuro el día de hoy, me asusta el presente, porque estamos tan inmersos en la inercia de lo cotidiano, de que las cosas tendrán o no que cambiar, que no nos sentamos a reflexionar, como hoy lo estamos haciendo aquí en esta mañana, gracias a Rubén, que no nos sentamos a reflexionar qué de las implicaciones de lo que hoy deje de hacer o haga tendrán el impacto en ese futuro que yo quiero construir para los próximos años. Y yo los invito a que pensemos acerca de las implicaciones de eso en el trabajo educativo que cada uno de nosotros hacemos, en nuestros hogares y, por supuesto, también en nuestros espacios de trabajo. Debemos asustarnos por el presente. ¿Por qué? Porque de lo contrario el futuro va a ser de miedo. Y yo creo que es algo que tenemos que reflexionar de manera conjunta. Así que para pensar en el futuro, pues obviamente a veces tenemos que tratar de jugar un poquito con la imaginación y naturalmente tenemos que también pensar en el pasado. ¿Por qué? Porque lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado es lo que explica dónde estamos el día de hoy e indudablemente tendrá factores importantes de decisión acerca de dónde estaremos en los próximos años. Por ejemplo, los que ya son un poco más, que ya peinan más canas o que ya dejaron de peinarlas, traten de pensar, por ejemplo, ¿dónde estaban ustedes en 1976?
¿sí? ¿Se imaginaban ustedes en el 76 que estudiarían lo que estudiaron, que vivirían donde viven, que trabajarían donde han trabajado, que estarían hoy en esta mañana aquí pensando acerca de este tipo de circunstancias? Seguramente no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y la vida los va llevando a uno por estos caminos extraños y recónditos que uno jamás se imagina cuáles van a ser estas implicaciones. Yo, por ejemplo, en el 76, ahí estoy, con pelo y con unos pocos kilos de menos, ¿no? Y bueno, esta es una fotografía no tan reciente, pero digamos que es la fotografía mía del día de hoy. Y obviamente pensar dónde voy a estar y cómo voy a estar en el 2025, pues la verdad es que no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, hace días, hablando de la tecnología, encontré una aplicación en el Internet que permite extrapolar a un individuo a los próximos años. Y esta aplicación no solamente me regaló, 9 años de más, sino me regaló hasta el año 2040. Entonces, esta es mi fotografía para el año 2040. Y bueno, yo les cuento que un día estaba conversando con mi esposa y entonces de repente se queda callada, Olivia se queda callada y se me queda viendo con esa mirada que suelen tener las esposas, de verlo a uno detrás digamos, del aspecto físico, y se me queda viendo y me dice: oye, Francisco, ¿te acuerdas de esa fotografía tuya del 2040? Le digo: sí, por supuesto. Dice: pues ya más vale que la actualices porque ya te pareces cada vez más al Francisco del 2040. Pero bueno, a ella no le gusta que platique de esto, pero así fue como me lo dijo. Así que, si queremos pensar acerca de ese futuro, pues obviamente que nuevamente volvamos a las lecciones de don Erhard Morán. Tenemos que atrevernos a pensar diferente, a cambiar la manera de ver el mundo. Por ejemplo, ¿quién nos dijo que el norte está en el norte y el sur está en el sur? ¿Quién nos dijo que el norte está arriba y el sur está abajo? Bueno, todo depende desde dónde estemos viendo el planeta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, esos mapas del mundo que son diferentes a este esquema mental tradicional que solemos tener acerca de cómo es el mundo. ¿Sí? Así que bueno, yo por ejemplo pienso que el centro del planeta, por ejemplo, es mi pueblo. Para los que no conozcan Ojuelos, ahí está Ojuelos, la capital del mundo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a trasladar la capital del mundo a la Ciudad de México, a Las Cruces, aquí en Tlalpan. ¿Estamos en Tlalpan? ¿Sí? Muy bien. Así que bueno, pues ahí está la Ciudad de México, ¿no? No se nos olvide que al final de cuentas el ser humano no es más que un microbio en un grano de polvo del universo. Ya lo decía don Erhard Morán, uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es cómo ajustar nuestra manera de pensar para enfrentar los retos de un mundo que es crecientemente complejo, que está sujeto a un rápido cambio y que también, además, es impredecible. Debemos repensar nuestra manera de reorganizar el conocimiento. Debemos repensar la manera como operamos en la educación. Debemos repensar la manera como operamos en la educación superior. Y esta es, yo creo, es una de las grandes, diríamos, reflexiones que para mí, cuando yo despierto por la mañana, siempre trato de estar pensando, ¿y cómo reinventamos estas cosas que son tan diferentes? ¿Y quién nos dijo que la universidad no debe y no puede cambiar? Digamos, ¿quién nos dijo que este concepto de una universidad flexible no pueda ser una realidad? A veces tratamos precisamente de hacer lo contrario, forzamos la realidad a la manera como operan nuestras instituciones en lugar de que esto fuese al revés. Así que para innovar necesitamos pensar y actuar más allá de lo convencional. Y hablando de los temas de educación superior, la paradoja es que, por una parte, las universidades y la educación superior, en teoría cuando menos, es el mejor laboratorio para el cambio social, pero paradójicamente, las instituciones de educación superior tienen la tendencia a inhibir esta capacidad de innovación, en aras de muchos aspectos, de la tradición, de la pureza del conocimiento, del así se ha hecho siempre, ¿por qué tenemos que cambiar?, del asumir que la única manera que los estudiantes pueden aprender es siendo este personaje pasivo, esponja, que solamente está sentado o sentada frente al profesor o profesora, que es ese personaje cercano a Dios que baja de las alturas
para compartir con gran humildad su sabiduría con un grupo de estudiantes que probablemente no deban pensar, sino solamente aprender lo que el profesor les dice, lo tengan que repetir adecuadamente en el examen y finalmente logren la nota, y con eso, al final de cuentas, ya tenemos la mejor aproximación de que esa es la manera como hemos aprendido y que ya estamos disponibles o listos para las siguientes etapas de nuestra vida. Entonces, en este sentido, nuestras instituciones tienen esta tendencia, obviamente, a ser, en cierto aspecto, un aspecto de resistencia al cambio. Así que, si pensamos en el futuro, pensemos en diversos escenarios, ¿no? Y, obviamente, depende nuevamente de cómo queramos ver. Alguien me decía que esta caricatura de alguien que había fumado algo medio extraño, pero bueno. Así que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces déjenme comentarles brevemente algunas perspectivas de organismos internacionales, con todo lo controversial que sea la perspectiva, vale la pena, diríamos, poner atención a estos aspectos. Por ejemplo, la OCDE, en su análisis periódico de las tendencias que impactan a la educación, en su más reciente reporte habla de lo que ya sabemos. Hay una nueva dinámica de la globalización en el mundo, naturalmente que hay nuevos retos sociales muy diferentes a los retos que enfrentaba nuestra generación. El mundo del empleo está cambiando radicalmente. Por otra parte, hay un proceso agudo de transformación de la niñez y de la familia. Hoy lo estamos viendo precisamente aquí en el caso de México con un debate interesante. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han tenido un brutal, diríamos, impacto en la forma como vivimos, tendrán todavía en los próximos años una siguiente ola de innovación que va a tener implicaciones, insisto, significativas en la educación. La UNESCO, al preparar su Cumbre Mundial de la Educación Superior, que se llevó a cabo en el 2008, le encargó a un grupo de expertos que hiciera un análisis de qué se imaginaban ellos que iba a pasar en la educación superior en el mundo en esta década. Ya estamos a la mitad de esa década y veamos qué es lo que nos decían ellos. Ellos decían que en esta década la educación superior en el mundo iba a experimentar un profundo proceso de masificación, que sin embargo seguiría habiendo un problema con la desigualdad en el acceso a la educación superior, que habría un significativo incremento en la movilidad estudiantil, que precisamente habría esfuerzos como multiversidad, que era una revolución en los procesos de enseñanza, aprendizaje y los planes de estudio, que los mecanismos de garantía de la calidad, rendición de cuentas y marcos de cualificaciones estarían inmersos en un proceso de internacionalización, lo estamos viendo también, que el tema del financiamiento de la educación superior, quién debe pagar por la educación, sería un tema de debate grandísimo en esta década, lo estamos viendo precisamente, que la participación de los oferentes de servicios de educación superior del sector privado sería la que estaría presentando el mayor dinamismo en el contexto de la educación superior en el mundo, lo estamos viendo también, que habría en esta generación, en esta década, el proceso de recambio generacional más grande en la historia de la educación superior en el mundo, por los temas de que ya nos hemos hecho viejitos los que entramos masivamente a la educación superior hace algunos años. Así que en esta década, anticipaban ellos, lo cual está sucediendo, que habría este cambio radical en precisamente este recambio generacional importante en la educación superior, que el entorno de la investigación sería crecientemente internacionalizado y competitivo, y que las tecnologías de la información y las comunicaciones impactarían la manera como se enseña, se aprende y transmite la información. Así que no andaban tan errados Phil Albach y quienes escribieron este reporte que anticipaba más o menos lo que pasaría en la educación superior. Ahora les cuento un poquito, en función de lo que yo veo en el trabajo ahí en el Banco Mundial, algunas perspectivas de lo que veo en la educación superior. Si hablamos un poquito acerca del 2025, más o menos 9 años a la fecha. Primero, sabemos, la evidencia ahí está clara, que la demanda global de espacios en la educación superior en el mundo más o menos se va a duplicar. Simplemente al analizar las tendencias demográficas, la educación superior en el mundo, que hoy es de casi 200 millones de estudiantes en el mundo, casi se va a crecer a casi 400 personas.
400 millones de personas. Y obviamente que nuevamente mucho del crecimiento en la educación superior en el mundo se va a dar por el crecimiento en las instituciones de educación superior particulares. Habrá también un crecimiento sustancial, por supuesto, en el número y tipo de instituciones de educación superior en el mundo. Esto ya lo estamos viendo hoy en día. Digamos, les cuento el caso, por ejemplo, en los Estados Unidos hay, para que se den una idea, aproximadamente 3,000 instituciones de educación superior. Creo que en México hay algo así como 1,200 o algo así, instituciones de educación superior. En la India, ¿cuántas instituciones imaginan ustedes que puedan existir por allá? Hay 35,000 instituciones de educación superior en la India. Entonces, estamos hablando de un proceso de diversificación y crecimiento del sistema de educación superior, no nada más en términos de alumnos, sino también, por supuesto, en términos de instituciones. Y obviamente que el perfil cada vez más diverso de los estudiantes y de la demanda de lo que ellos quieren aprender va a poner en tela de juicio las tradicionales ofertas de las instituciones de educación superior. En otras palabras, habrá una presión fuerte para que las instituciones hagan este cambio de la tradición en donde de repente seguimos formando gente para profesiones que ya no existen, ¿sí? Y esto obviamente que tendrá implicaciones significativas a nivel global. Entonces, primero, el modelo de financiamiento de la educación superior, naturalmente que va a recibir bastantes modificaciones. El papel de la tecnología ya lo está representando en la modificación de la educación superior. Hay un crecimiento hoy en día ya de universidades multinacionales, hay un proceso de comodificación de la educación superior que obviamente es preocupante, pero al mismo tiempo debemos reconocer que existe. La portabilidad de lo que uno aprende y de las credenciales que uno tiene es un elemento que ya también forma parte hoy del contexto de la educación superior en el mundo. A mí me da mucho gusto ver que, por ejemplo, en el caso de multiversidad, a quienes estudian en la universidad, hay un proceso de homologación de sus credenciales, particularmente por el sistema de World Education Services. En fin, esto es algo que ya es algo cada vez más cotidiano. Y obviamente estos elementos van a retar esta idea de que tenemos de qué es una institución de educación superior. Otras dimensiones del crecimiento global de la educación superior es que, por supuesto, la creciente demanda y la consecuente oferta diversa va a impactar temas tales como el acceso, el costo y la calidad de la educación superior, de manera similar, nos guste o no, a cómo existen otros servicios en el ámbito de la sociedad global. Más estudiantes, por ejemplo, van a aprender desde casa, más estudiantes van a estudiar en el extranjero, y lo pongo entre comillas, porque la virtualidad hace que la experiencia de lo internacional no necesariamente esté confinada a alguien que sale al exterior. Y obviamente el mercado empleador suponemos que va a aprender un poquito más y va a reconocer más a la persona, no nada más por la institución de la que viene, pero sobre todo por las herramientas que tiene disponibles desde el punto de vista profesional. También es obvio que los estudiantes no tradicionales van a ser cada vez un factor de más importancia en la educación superior. Ya lo estamos viendo en otros países. Aquí en México, por ejemplo, todavía el promedio de edad de un estudiante universitario es de aproximadamente 20 años. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el promedio de edad de los estudiantes universitarios hoy es de 27 años. Digamos, está trasladando, digamos, a una oferta mucho más flexible que abarca no nada más a quien recientemente terminó la preparatoria, sino a muchas personas que después de un tiempo buscan educarse o reentrenarse. Habrá presiones de mercado importantes y también habrá presiones y tensiones políticas importantes en torno a la educación superior. Indudablemente que seguirá habiendo el debate acerca de si la educación superior es un derecho, si la educación superior es un servicio, si la educación superior es un instrumento ideológico de los países o si es un mecanismo del mercado que quiere controlar a las sociedades. En fin, muchos de los debates que hoy conocemos acerca de la educación, naturalmente que se seguirán dando en los próximos años. Habrá un reto en torno a la manera como se administran
las instituciones de educación superior, en la manera como se mide su calidad y también, obviamente, todo esto va a requerir de una significativa innovación pedagógica. En resumen, pensemos en la realidad de que los países en desarrollo van a representar pronto la mayoría de los espacios en la educación superior en el mundo. En otras palabras, el futuro de la educación no va a estar en los países desarrollados. El futuro de la educación superior en el mundo va a estar en los países en desarrollo. Y obviamente que va a ser un futuro que de nosotros dependerá, como comunidad educativa global, que sea mejor o peor. Pero al final de cuentas, ahí es donde se van a definir las grandes perspectivas de la educación superior en los próximos años. Y a nivel mundial, con esto concluyo esta parte de la reflexión, los sistemas de la educación superior transitarán de modelos de élite hacia modelos cada vez más flexibles y de un acceso mayor. Perdón, déjenme tomar un poquito de agua. Tengan un poquito de paciencia porque son como poquitas slides, son como unas 1000, así que tengan paciencia. Y al final de mi presentación, si me dan su tarjeta, yo les puedo hacer llegar una copia de la presentación o sus datos. A ver si no se cae. Muy bien. Así que todo esto nos lleva a reflexionar un poquito acerca de algunos desafíos clave que observamos en la educación superior en el mundo. Un primero de ellos tiene que ver con, digamos, una tendencia a pensar que el único espacio en donde una persona puede tener una educación superior es en la universidad. Y obviamente en la universidad, que es la universidad tradicional, ¿sí? Digamos, y este es un desafío importante. Tenemos que buscar maneras de que haya un proceso de dignificación de otros componentes del sistema de la educación superior, que no son la universidad, en donde también de manera digna se pueda tener acceso a una buena educación. Hay limitadas vías de movilidad para las personas al interior del sistema de la educación superior. Digamos, vemos en el caso de países en donde existen universidades de 2 años y universidades de 4 años, vemos que la movilidad para que una persona esté en una institución, después transite a otra, son bastante limitados. Incluso lo vemos en el caso mexicano. En el caso mexicano, si un estudiante en una universidad está en la Facultad de Economía y el día de mañana quiere tomar un curso de música, en la mayor parte de las instituciones le van a decir, estás loco. ¿Por qué? Porque tienes que estudiar más economía, para eso estás aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la movilidad del conocimiento, de la información y de las personas al interior de los sistemas de educación superior en el mundo es bastante limitada y en algunos casos es extremadamente rígida, que es nuevamente el caso de nuestro país. Hay un débil aseguramiento de la calidad. Digamos, en el caso de América Latina hemos visto que en los últimos años se han creado sistemas de aseguramiento de la calidad, acreditaciones, pero de repente yo siempre bromeo diciendo que en la región tenemos la enfermedad de la acreditacionitis, ¿no? Donde todo el mundo quiere acreditarse por todo y la acreditación al final de cuentas se convierte en un diploma que se pone en la oficina del rector y un anuncio en los medios locales de comunicación y todo sigue igual, ¿no? En fin, estoy hablando de otras partes del mundo, no de América Latina. Sigue habiendo un severo desafío en la educación superior en el mundo en términos de una alta disparidad en el acceso a la educación. Y esto es algo que tenemos que reflexionar acerca de ello. Somos todavía somos muy poquitos los privilegiados con la educación superior en el mundo. Y esos poquitos que somos privilegiados solemos provenir de sectores de la sociedad que tuvimos más oportunidades que aquellos que también tienen el mismo derecho que nosotros, pero que no tuvieron esas oportunidades. Digamos, el accidente de la geografía o del origen socioeconómico es el que marca el futuro de muchas personas. Y tenemos muy reducida todavía el tema de la igualdad de oportunidades. Y esto es un desafío grande que tenemos en la educación superior en el mundo.
hay limitada eficiencia institucional, sabemos, débil involucramiento de las instituciones en las comunidades en las que se encuentran insertas. Digamos, esta idea de la Torre de Marfil sigue siendo una idea muy vigente todavía en muchos de nuestros espacios universitarios en el mundo. Hay poca inversión todavía a nivel global en la educación superior. Digamos, se entiende que hay prioridades de los gobiernos en la educación y en otros sectores importantes de nuestras sociedades. Y hay países en donde se suele pensar todavía que la inversión en la educación superior es una inversión que va estrictamente a las élites de la sociedad y que consecuentemente no hay que meterle dinero a eso, ¿no? Ya hablaremos de eso con más detalle. Información inadecuada para la toma de decisiones, limitados ajustes a un currículum que suele ser bastante rígido, convencional, secuencial y obviamente débil conexión de las instituciones de educación superior con la agenda social y con la agenda política de nuestros países. En fin, son algunos desafíos alrededor de los cuales valdría la pena que pensáramos cómo podemos repensar la educación superior. Entonces, déjenme platicarles brevemente acerca del contexto relevante. Y créanme que al hablar del contexto relevante tenemos que hablar de cosas que no tienen que ver con la educación superior. Así que nos vamos a salir de la educación superior y pensemos en otras cosas que, aunque no nos guste, tienen impacto en la educación superior. Voy a referirme a algunas de ellas. Por ejemplo, el factor demográfico. ¿Qué tanto creen ustedes que el factor demográfico va a influir la modificación en la educación superior en el mundo? Vean ustedes esa gráfica de la población en el mundo en 1800, 1927, 1999 y más o menos cómo va a estar en el 2050. Y aunque no lo crean, el 2050 no está tan lejos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la demografía del mundo va a modificar la educación superior en el mundo? Yo diría que mucho más de lo que nos imaginamos. Pensemos en lo siguiente. En nuestra generación hemos vivido, hemos atestiguado sin darnos cuenta, el periodo de crecimiento poblacional más dramático en la historia de la humanidad, en la historia completa de la humanidad. Y ha sido el crecimiento más dramático, pero al mismo tiempo el crecimiento más desigual. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden ver ahí en esta gráfica. Digamos, el mundo ha crecido en donde hay menos recursos. Y el mundo se ha hecho chiquito, y de hecho se va a hacer más chiquito, en donde hay más recursos. Y obviamente esta separación entre los que tienen y no tienen, pues tiene implicaciones significativas para el futuro. En esta gráfica ustedes pueden observar cómo para el año 2050 la población del mundo en países desarrollados de hecho va a decrecer, en tanto que el mundo va a seguir creciendo en los países en desarrollo. Inclusive la misma definición del concepto país en desarrollo empieza a ponerse en tela de juicio. Vean ustedes el caso de Italia. Esta es una fotografía que yo tomé en Rimini, en Italia. ¿Qué es lo que vemos ahí en esta gráfica? Hay sociedades en el mundo que se están envejeciendo, ¿sí? Por ahí me daban el dato, no sé si sea cierto, que la venta de pañales para ancianos en Italia es mayor que la venta de pañales para niños, ¿sí? Hace poquito estaba leyendo el caso de una villa en Italia, no recuerdo el nombre, que tuvo... era una gran noticia global, de hecho lo leí en la BBC de Londres, porque era la primera ocasión en 40 años que en el pueblo había un niño que había nacido, ¿sí? Entonces era toda una noticia que por primera vez en 40 años una familia de jóvenes se había mudado allá y habían tenido un bebé, imagínense ustedes, ¿sí? Entonces hay la realidad de obviamente países en el globo terráqueo en donde la dinámica del envejecimiento es una realidad actual. Vean ustedes el caso de Japón, en donde se estima que para el año 2050, 70 ancianos por cada 100 personas entre 15 y 65 años de edad. Imagínense ustedes lo que representa en términos de la reconformación de la fábrica social. O sea, traducido a palabras así medio coloquiales, quiere decir que va a haber muchos viejitos y va a haber poquitas personas que van a trabajar para mantener a los viejitos que ya, o a los niños que todavía que queden por ahí, ¿no? Entonces la carga hacia quienes forman parte de la población económicamente activa va a ser
mucho más brutal de la que nos podamos imaginar en nosotros el día de hoy. En contraste, veamos otras regiones del mundo. Por ejemplo, la región del Medio Oriente y el norte de África. Vean ustedes ahí, más o menos la mitad de la población tiene menos de 20 años. Entenderán, pues, por ejemplo, algunas de las cosas que vemos hoy con respecto al tema de la migración en aquella región. Lo vemos en el caso mexicano con respecto a Estados Unidos y Canadá también. Esas son dinámicas que necesariamente van a ser parte de lo cotidiano de los próximos años y que tristemente inclusive van a dejar de ser noticia. El crecimiento poblacional en el mundo para los próximos años, mientras que regiones del mundo van a tener un decremento en su población, habrá otras que tendrán un incremento significativo. La gran mayoría de los jóvenes en el mundo en los próximos años van a vivir en África. Más o menos como el 70% de los jóvenes van a ser jóvenes africanos, que es, por cierto, la región del mundo que hoy tiene las más bajas tasas de acceso a la educación superior. Entonces, imagínense, pensemos en ese futuro que no nos gusta, un futuro de muchos jóvenes, con pocas oportunidades, con poca educación, y en el mundo interdependiente en el que vivimos no podemos ignorar esa realidad. No podemos pensar que, bueno, allá a ver cómo les va y que se peleen ellos con los europeos y nosotros tenemos nuestras broncas por acá. No podemos pensar eso. Este concepto de digamos, del aspecto holístico de la humanidad lo tenemos que tomar en consideración. Así que yo les voy a hacer a ustedes como educadores un examen de geografía el día de hoy. ¿En dónde están esos países? A ver, encuéntrenlos. Bueno, yo se los confieso, yo he tenido el privilegio en mi vida de visitar más de 75 países. A veces todavía me sucede, cuando me dicen, oye, hay tal proyecto en tal país, que lo primero que espérame tantito, déjenme ir a buscarlo porque más o menos me acuerdo dónde está, ¿no? Y eso nos pasa, ¿están de acuerdo conmigo? ¿Y por qué les pregunto de estos países? Bueno, porque curiosamente, si vemos la dinámica poblacional de los próximos años, aparte de los usual suspects, como dicen en inglés, que sería India, China, Estados Unidos, Brasil, México, por supuesto, y Japón, todos estos países de los que yo les preguntaba van a ser los países más grandes del mundo en términos de población. Y si ni siquiera sabemos dónde están ubicados, y si mucho menos sabemos qué idioma hablan, qué piensan, en qué sueñan, cómo se educan, etcétera, etcétera, yo creo que estamos perdiendo un poquito la dimensión acerca de los impactos globales que va a tener la educación en los próximos años, ¿no? Entonces, eso que pasa en la demografía sí tiene implicaciones en la educación y particularmente en la educación superior. Otro dato interesante es que la gente en el mundo ya no va a vivir en las áreas rurales. A principios del siglo pasado, solamente el 10% de la población en el mundo vivía en las ciudades. Era el caso mexicano. Solamente el 10% de la población de México vivía en ciudades como la Ciudad de México. Para el 2007 ya la mitad de la población del mundo vivía en las ciudades y se estima que para el 2050 prácticamente la mayoría de la población del mundo va a vivir en las ciudades. ¿Y esto qué implica? Que tendremos que entrar en un proceso de urbanización de la educación y de la educación superior. Por otra parte, también implica un desafío porque el otro 25% que no está en esta cifra corre el riesgo de quedar más marginado de las oportunidades para el desarrollo. Así que en México, afortunadamente, y en América Latina, tenemos un significativo bono demográfico. Lo hemos oído, yo recuerdo haberlo escuchado desde que yo era adolescente, que México es un país joven y que México tiene un importante bono demográfico. Eso es cierto, pero es el nuestro y la región de América Latina, una región todavía joven, pero que se está haciendo cada vez más vieja. Y si entonces hoy, imagínense ustedes, pónganse a pensar, el caso de Japón nuevamente, ¿ustedes se podrían pensar que en Japón tendrán que cerrar universidades? ¿Se imaginarían que en México tendrían que cerrar universidades porque no hay alumnos? Pues no, ¿verdad? Como que pensamos que hay tantos que tienen que educarse que no se necesita. Bueno, hoy ya está sucediendo en varios países que están teniendo que cerrar universidades simple y sencillamente porque no hay alumnos que atraer a esas, porque no hay jóvenes. Y entonces, en el caso mexicano,
Afortunadamente no vamos a tener ese problema, al revés, vamos a seguir teniendo el problema de más espacios para más jóvenes que se puedan educar, pero solamente por un poco tiempo, porque estamos en una región, en un país, en una región, diríamos, en un proceso de envejecimiento también que estamos experimentando en nuestra sociedad. Así que el concepto de esa idea del capital humano, de la formación de las personas con herramientas adecuadas, es un concepto que obviamente cambia inclusive la perspectiva tradicional con la que vemos el mundo y la economía. Cuando éramos estudiantes, quienes estudiábamos estas cosas, aprendíamos de los factores de la producción, ¿no? Tierra, trabajo, capital, organización. Y ahora vemos que el factor humano se convierte en el activo más importante de muchos países. Veamos el caso, me llama mucho la atención y quiero compartirles el caso del territorio de más reciente creación en Canadá, que es el territorio de Nunavut. Cuando ustedes van a Canadá y cuando ustedes piensan, diríamos, si yo les preguntara a ustedes ahorita cuál es el país más grande de América del Norte, ustedes me dirían es Canadá, después es Estados Unidos y luego es México. Y cuando ustedes están en Canadá y leen el periódico, me llama mucho la atención que no hay día en donde ustedes no lean algún comentarista o algún artículo que diga Canadá es un país pequeño. Y entonces yo la primera vez que lo leí decía, ¿qué fumaron estos jóvenes que no entienden que viven en el país más grande? Porque para ellos la definición del tamaño país no está en función de la superficie, sino de las personas, de ese capital humano al que yo me refiero. Y nuevamente les menciono el caso de Nunavut. Ahí está Nunavut, es la parte norte de Canadá. Para que ustedes tengan una idea, Nunavut tiene la superficie total equivalente a la de México. Imagínense que a todo México lo ponen ustedes ahí. Pero tiene la población de Ojuelos de Jalisco. Entonces imagínense que en todo México solamente hubiese el número de habitantes que hay en Ojuelos de Jalisco. Entonces, obviamente, diríamos, el tema de la persona con formación, educación, etcétera, se convierte, por supuesto, el factor más importante para el desarrollo en esta sociedad global en la que estaremos viviendo. Entonces, en el caso mexicano, obviamente que los datos son muy interesantes, porque nuevamente, México sigue siendo un país joven. La presión demográfica por oportunidades de educación sigue y seguirá todavía en los próximos años. La provisión de educación seguirá siendo una prioridad social y económica de gran importancia para México para los próximos 20 años. Así que si alguien tiene preocupación de que se vayan a perder las oportunidades, no, las oportunidades ahí van a estar para los próximos años. Sin embargo, obviamente que tenemos un problema. Tenemos el problema de muchos jóvenes que no estudian y que no trabajan, para los cuales obviamente esta idea de un mundo mejor se convierte en una triste jugarreta del destino y por los que es entendible la frustración social que ellos pueden sentir en este mundo intercomunicado en el que vivimos, donde ven un mundo tan cercano pero al mismo tiempo tan distante y obviamente con la legítima preocupación de por qué no tuve yo la misma oportunidad que aquellos que están gozando del beneficio. Y si ustedes ven la gráfica para los próximos años, pueden observar ahí que América Latina y México también van a empezar a enfrentar el mismo reto que hoy enfrentan sociedades en países desarrollados. En otras palabras, se estima que va a comenzar, de hecho ya comenzó en el 2013, el descenso gradual en cuanto al número de jóvenes del total de la población y consecuentemente que estarán tocando las puertas de las instituciones de educación superior. En otras palabras, todavía son muchos, pero gradualmente va a empezar también a presentarse esta reducción. Hace pensar esto que ese famoso bono demográfico que tiene este país es un bono que se empieza a achicar poco a poquito y la ventana de oportunidad que existe para brindarle una educación más relevante a esta generación se está haciendo cada vez más pequeña y es una responsabilidad de todos nosotros precisamente brindar esta oportunidad. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica cómo para el año 2050 ya el promedio de edad de la población de los mexicanos ya va a ser de 42 años de edad. Imagínense un mundo en donde el promedio de edad de la población va a ser más o menos el promedio de este grupo que se encuentra por aquí, porque más o menos todo el mundo tiene como 40 años, ¿verdad? A excepción de los muy jóvenes que veo por aquí, pero el promedio más o menos andamos por ahí como en los 40, ¿no? Bueno, piensen en el 2050, que cuando salgan a la calle
va a estar lleno de los de 40 más o menos, y va a haber también muchos viejitos que esperarán que los poquitos jóvenes que quedan trabajen mucho para que paguen nuestra pensión. Ese es el tamaño del desafío que tenemos en la región. Por eso a mí me gusta mucho cuando yo llevaba a mis hijos al pediatra, a la doctora Longoria, allá en Tucson, Arizona. Yo recuerdo que tenía esta plaquita afuera que decía: trata bien a tus hijos, no se te olvide que ellos van a escoger el asilo al que vas a ir a dar. Y recuerdo más de alguna vez que los niños así con el codo me decían: papá, ¿ya viste eso? Acuérdate. Muy bien. Así que, ¿cuál es el impacto que esto va a tener en la educación superior en los próximos años? Yo creo que va a ser bastante fuerte. Esta es una fotografía, por cierto, de una piscina pública en Shanghái. Bueno, otra cosa que no tiene nada que ver con la educación, y por eso insisto, a mí me gustan mucho las lecciones de don Edgar, tiene que ver con el factor ecológico. No podemos ignorar ya, en este mundo en el que vamos a vivir, que nuestros patrones de consumo ecológico son patrones que nos van a afectar a todos y que más vale que hagamos algo como sociedad. Piensen ustedes en la dimensión de los tiempos. A mí es un dato que mi segundo hijo que está estudiando geología, un día me hacía la observación y que yo nunca había pensado en esto. Me decía, y encontré el dato después, ya lo confirmé. Piensen ustedes que si la Tierra se hubiese formado a las 12 de la noche, de anoche, y la historia de la Tierra sean las 24 horas de este día, ¿sí? Pongan ustedes, la pregunta es: ¿desde qué momento en estas 24 horas de la historia del planeta hemos estado los seres humanos presentes? Con esta arrogancia que tenemos de ser, digamos, la especie que domina este mundo. ¿Cuánto tiempo de estas 24 horas hemos estado presentes? ¿Qué se imaginan? ¿Ah? Hemos estado un segundo en la historia de este planeta. Y en este segundo le hemos pegado con singular alegría al planeta. ¿Sí? Piensen ustedes no nada más en el segundo, piensen en los 50 años nada más, lo que hemos hecho en estos últimos 50 años. Hace algunos años hubo un libro, tal vez ustedes lo habrán leído, se llamaba Los límites del crecimiento, que fue el primer libro en el mundo que empezó a hablar de un concepto raro. Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando se hablaba de ecología, lo primero que decía es: ecología, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces el primer libro, el libro pionero que empezó a hablar de esto fue este libro, The Limits of Growth. Y es interesante que ellos hace poquito, una revista hizo una comparación entre lo que predecían hace 40 años que podría pasar en el mundo si no nos ponemos las pilas, y ellos lo que hacían era compararlo con datos reales, y veían lo que realmente ha pasado en estos 40 años. Y la verdad es que yo me asusté cuando vi los datos, porque ustedes pueden observar ahí que la mayor parte de las variables que ellos predecían que se presentarían si no hacemos algo, nos pueden llevar obviamente a un factor de crisis. Ellos estimaban que para el 2030, al declinar la población y presentarte todas estas variables que tienen que ver con comida per cápita, servicios per cápita, producción industrial, contaminación, que eventualmente pudiéramos tener una crisis global ecológica. Y bueno, en estos días lo hemos vivido en la Ciudad de México. Digo, no lo hemos vivido porque yo llegué anoche, entonces nada más lo he leído en las noticias, porque todavía leo el periódico, de la grave crisis ecológica que se ha estado viviendo en la Ciudad de México. Y hace un mes yo me encontraba en Nueva Delhi, en donde, como dicen coloquialmente, es de las ciudades en el mundo, junto con la Ciudad de México, en donde puedes ver lo que respiras, ¿no? Entonces, este es un severo problema que tenemos en el ámbito global, ¿no? Solo en 50 años hemos duplicado la población del mundo, pero hemos crecido el consumo de productos del mar 4 veces, el de agua 3 veces, el de energía 4 veces, y además con enormes disparidades. Hay países en donde hay un exceso en la disponibilidad de tales recursos y hay otros en donde todavía hay un enorme sacrificio para tener acceso a esas cosas que damos por sentadas. Así que también tenemos que tomar en consideración que el factor ecológico va a tener un impacto importante en el mundo en el que vamos a vivir y consecuentemente en la educación de ese mundo. El factor económico brevemente lo menciono. Don Edgar nos ha hecho caer en la cuenta
de que en esta nueva economía, es una economía que es cada vez más global, que es una economía cada vez más ferozmente competitiva, que es una economía que cada vez más se basa en la tecnología, que es una economía que está cambiando constantemente y que es una economía que cada vez más se basa en el conocimiento y en la información, y en el privilegio o no del acceso al conocimiento, a la información, consecuentemente del acceso a la educación o no. Y esto es algo que ya lo hemos estado observando. Si ustedes ven en esta gráfica, hay ciertas habilidades que están siendo privilegiadas en el mercado de trabajo, que son las habilidades de personas que ejercen pensamiento experto o comunicación compleja, de tal suerte que las habilidades rutinarias, manuales, están decreciendo. Hay profesiones completas hoy en el mundo que están desapareciendo. En Estados Unidos, por ejemplo, el trabajo de despachador de gasolina, por ejemplo, o de cajero de banco, o de otros personajes que hoy son parte de lo cotidiano en nuestras sociedades, simplemente ya no existen, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años todavía, la primera vez que fui a Estados Unidos, cuando fui a visitar al rector de una universidad muy importante, y entonces recuerdo que me invitó un cafecito, y entonces, ¿quieres un café? Y entonces yo, imagínense mi estereotipo mexicano, me imaginé que iba a llegar una elegante secretaria a preguntarme que si lo quería con azúcar o lo que fuese, y recuerdo que se para él y me dice, sígueme, lo sigo, y llega al punto donde está la cafetera, se prepara su café y me dice, prepáratelo. Y yo recuerdo que yo venía caminando con él de regreso a su oficina con mi cafecito y venía pensando, ¿cómo es posible que esta universidad, que tiene el presupuesto de educación superior equivalente a toda la educación superior de México, el rector no tiene para una secretaria, siempre el estereotipo, que le prepare el café? Entonces, bueno, el puesto de secretaria ya desde entonces no existía en la lista de empleos de esa institución. Entonces, obviamente que hay un proceso de transformación significativa en el empleo que se ha vivido en los últimos años y que se va a vivir de manera más precisa en los próximos. Luego, el factor que también me parece que es importante analizar fuera de la educación superior es el factor de la equidad. Lamentablemente, el modelo de desarrollo económico que hemos tenido en el mundo nos ha llevado a un proceso de exacerbada inequidad en nuestro planeta. Entonces tenemos esta desafortunada circunstancia de un mundo nuevo, por una parte, que es el que observamos en los medios, ¿no? Desafortunadamente con desigualdades persistentes, con grandes desigualdades. Y esto es algo que tampoco podemos ponerle un mantel y taparlo. Es algo que tenemos que reconocer que existe y que tenemos que hacer algo como sociedad. Hay una fotografía que no comparto con ustedes, se me olvidó agregarla, pero si ustedes visitan en Washington las oficinas del Banco Mundial, en la calle 16, a una cuadra de la Casa Blanca, es paradójico observar que hay un jardín afuera del Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y hay un jardín en donde viven personas sin hogar, homeless, que son los homeless del Banco Mundial. Y hace tiempo me visitó una amiga mexicana, Alma Maldonado, y estando de visita por allá, tomó una fotografía y la puso en su cuenta de Twitter. Decía de manera así media sarcástica, decía, si el banco no puede ni con los pobres que tiene enfrente, menos va a poder con los del resto del mundo. Bueno, lo hacía de manera sarcástica, pero de alguna manera estaba hablando de una desafortunada, triste realidad que no podemos abandonar, y que quienes hemos tenido el privilegio de la educación, debemos sentir que tenemos una responsabilidad con respecto a esa gran cantidad de personas iguales a nosotros que nuevamente, por las razones que sean, no tuvieron nuestras oportunidades. Y hay una enorme desigualdad desafortunada en el mundo, y simplemente en América Latina ya lo sabemos que la hay, en donde hay 300 millones de niños pobres. El caso mexicano ya lo sabemos, una gran cantidad de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y una altísima cantidad de mexicanos que viven en condiciones de extrema pobreza. Y esto es algo de lo que yo hablo siempre a nivel global. Por ejemplo, cuando hablo en Estados Unidos, cuando se trata el tema espinoso del asunto de la migración, yo siempre les comento a las personas allá, cuando hablo en espacios universitarios, digo, pónganse a pensar si a ustedes el día de mañana les dijeran,
fíjate que tus ingresos diarios se van a reducir en un 90%. Podrías vivir solamente con el 10% de tus ingresos. Y les digo, ahora pónganse a pensar, si a una persona en otra parte le dicen, fíjate que el día de mañana, si te atreves, vas a tener la oportunidad de ganar 9 meses más lo que tú ganas el día de hoy. Le digo, entonces, mientras existan estas enormes disparidades entre nuestros mundos, es imposible pensar en estos muros que quieren construir algunos para no reconocer una realidad que es de todos y que entre todos tenemos que resolverla. En Estados Unidos, inclusive, hay 38 millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Y estas realidades distantes de mundos medios disparejos, yo diría excesivamente disparejos, además son realidades de las que ahora todos nos enteramos y de las que todos sabemos. Y son realidades que tampoco podemos ignorar, y este es un factor importante para la definición del futuro que queramos en el mundo y, por supuesto, del papel que la educación y la educación superior deba brindar. ¿Dónde les gustaría vivir a ustedes? ¿En este lugar o en este lugar? Son realidades muy distantes, ¿están de acuerdo? Muy distintas. Y aunque no lo crean, no son realidades distantes. Porque esta fotografía de Sao Paulo, lo único que separa a los que tienen de los que no tienen es una barda, un muro. Y traten de posicionarse cada uno de ustedes de un lado o del otro. ¿Cómo ven el mundo? Piensen ustedes que, por ejemplo, en Noruega, el ingreso per cápita de ese país es equivalente 3 días de ingreso per cápita en un país como Malawi. Me acaban de decir que me quedan 50 minutos de tiempo. Wow. Muy bien, muchas gracias. Se les agradece. Muchas gracias. Los lentes, ya saben, batalla uno para ver. Bueno, así que la pobreza son muchas cosas. La pobreza es carencia de alimentos, es carencia de salud, de falta de un hogar, de agua, de trabajo, de oportunidades de un mejor futuro, es carencia de seguridad y por supuesto que también es carencia de educación. Así que este contexto al que yo me refiero, que nada tiene que ver con la educación, nada tiene que ver con la educación superior, me estoy equivocado. Mucho tiene que ver con la educación y mucho tiene que ver con la educación superior. Porque además en el mundo intercomunicado en el que hoy vivimos, como dice Dominique Moissy, los pobres saben cómo viven los ricos y los ricos saben cómo viven los pobres. Y a nadie le gusta ver esa realidad de los otros. Y esto lo podemos atestiguar en las noticias de la noche, en donde podemos entender por qué hay tanta inconformidad respecto a ese mundo en el que vivimos. Y América Latina, ustedes lo saben, es la región del mundo con la mayor tasa de desigualdad, de acuerdo con el índice Gini, y México, por supuesto, que no es la excepción. Entonces, la pregunta para todos es, ¿qué de todo este rollo que les acabo de echar tiene que ver con la educación superior? Pues no mucho, no, claro que sí, muchísimo. Esa definición de futuro depende de que entendamos este papel de la educación como parte de un sistema de vida. Y esto me lleva a proponerles a ustedes 5 desafíos importantes para la educación superior. El primero es el desafío de quién tiene derecho o no a estar en las instituciones de educación superior, que es el dilema del acceso a la educación superior. Sabemos que a nivel global, cada vez más personas, como les mencionaba anteriormente, están teniendo el privilegio de la educación superior. Sin embargo, los niveles son relativamente dispares en el acceso a la educación superior. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de América Latina, en donde ha habido en los últimos años un incremento bastante importante en la matrícula de la educación superior. Simplemente en México, la educación superior en México en 1950, no había más de 50,000 estudiantes en la educación superior en todo el país. 50,000, pónganse a pensar en eso. No es ni la quinta parte de lo que es la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México el día de hoy, ¿sí? Y el crecimiento ha sido espectacular, eso no nos cabe la menor duda, y gracias a eso nos hemos beneficiado muchos de ellos, empezando por su servidor. Pero cuando vemos la región de América Latina comparada con otras regiones del mundo, vemos que nos hemos quedado atrás, ¿sí? Y hay unas que han caminado muy rápido,
estamos arriba de algunas, como es el subsahara africano y la región del Medio Oriente y el norte de África. Entonces veamos qué es lo que pasa en México. Crecimiento espectacular en la matrícula de la educación superior en los últimos años, como ustedes lo pueden observar en esta gráfica. La proporción de mexicanos que tenemos educación superior es cada vez mayor, sobre todo en el periodo de la edad productiva, pero seguimos siendo muy poquitos. Vean ustedes el caso de Corea comparado con el caso de México. El caso de Corea, que está en la extrema, en esta parte de la izquierda, las personas que tienen de 55 a 64 años de edad, en otras palabras, quienes fueron parte de la generación previa, más o menos el 10% de ellos tenía estudios superiores. Para las personas que ya tienen 25 a 34, este 10% se ha crecido casi al 65%. Y en el caso mexicano, como ustedes lo pueden observar acá, teníamos más o menos el mismo nivel en esa generación y nos hemos ido del 10 al 20, lo cual es un gran avance, pero los coreanos se fueron del 10 al 65. Así que avanzamos mucho, pero nos hemos quedado un poquito atrás y obviamente que esto representa una significativa desventaja. Participación en educación superior, en el caso mexicano con respecto a otros países de América Latina, insisto, seguimos siendo muy poquitos los privilegiados con el acceso a la educación superior. Y más aún, si le damos una escarbadita al tema de quiénes nos beneficiamos de la educación superior, ustedes pueden observar aquí claramente dos realidades: la realidad de los más pobres y la realidad de los que tienen más recursos. En otras palabras, si una persona proviene de un sector de mayores recursos en la sociedad mexicana, tiene niveles de acceso a la educación superior a los de Corea del Sur, pero si esa persona proviene del sector de más bajos recursos, tiene niveles de acceso a la educación superior equivalentes a los de Malawi. Tenemos en un país Malawi y Corea del Sur. Entonces, el tema de acceso es un tema de acceso a oportunidades, de equidad en las oportunidades que tiene que atenderse en la región. Habrá presión creciente por el acceso a la educación superior, como lo decía, pero solamente por unos 15 años más, porque entonces va a decrecer la tasa poblacional. Segundo dilema es el dilema de la retención. Enormes esfuerzos se hacen en la educación superior en el mundo, y México no es la excepción, para tratar de atraer más estudiantes. Pero después de que llegan, no se hace mucho para tratar de retenerlos. Inclusive, yo me atrevo a pensar que el problema de la retención en la educación superior es un problema más grave que el problema del acceso a la educación superior. Hay muchas universidades, ustedes lo saben, en donde el esfuerzo se hace para traerlos y luego al revés, para echarlos para afuera, ¿no? La clásica caso del profesor de las materias coco, le decíamos cuando éramos jóvenes, que es en donde el profesor tiene la función clara de decir, a ver, ¿a cuántos te deshaces de ellos para quedarte con los que realmente sirven? En otras palabras, como que nos lavamos las manos, decir, no, yo les di oportunidades. Si ellos no pueden, ese es su problema, no es problema nuestro como sociedad. El tema de la retención es un desafío significativo. Tercer dilema es el dilema de la universidad, ¿para qué? Que es el dilema de la contribución de nuestras instituciones de educación superior al desarrollo de las comunidades en las que estamos inmersos. Entonces, ya sabemos que las instituciones están en las comunidades, no sabemos mucho cuál es la contribución que realmente tienen al desarrollo de esas comunidades. Más o menos tenemos una idea y hacemos mucho ruido al respecto, pero no tenemos una evidencia al respecto. La contribución de la educación superior en producción científica sigue siendo un desafío importante. Perdón que me vaya un poquito rápido en estas gráficas, que espero que se aprendan de memoria, que ya nos dijeron que les vamos a hacer un examen al final del día, pero yo creo que esta gráfica es un poquito más objetiva. Por ejemplo, cuando vemos las familias de patentes que se producen a nivel global, para que ustedes tengan una idea, a nivel global se producen aproximadamente 45,000 patentes, familias de patentes al año. La contribución nuestra como país es de 13 de las 45,000. Entonces, obviamente que hay mucho por hacer. No presento estas cifras como para hacernos sentir mal. Yo creo que las cifras las presento con la idea de estimularnos a pensar que tenemos que hacer las cosas diferentes y que el sentido de urgencia que tenemos en el tiempo es bastante grande. Entonces, obviamente hay una fórmula simple y la fórmula simple es, pues ya sabemos, más
y mejor educación. O sea, tenemos que hacer esfuerzos para que más mexicanos se beneficien de la educación, pero obviamente una educación que sea más relevante. Y ahí es donde yo nuevamente me traigo y trato siempre de tener presentes los 7 saberes de don Edgar Morán. Porque si no pensamos en una educación diferente, yo creo que estaremos haciendo más de lo mismo, estaremos en un crecimiento inercial y seguramente las próximas generaciones nos van a reclamar qué es lo que no supimos hacer para tratar de cambiar este estado de cosas. Sabemos que la educación representa más empleo, que representa más ingresos, que representa personas más tolerantes y que presenta mayor bienestar para la sociedad. Desde el punto de vista económico, déjenme decirles este dato interesante. Se sabe por los estudios que se hacen en el Banco Mundial que por cada año de estudios que una persona tiene adicional, tiene en su vida aproximadamente un 10% más de ingresos para su bienestar personal, familiar y colectivo. Pero si hacemos el corte desde el punto de vista de los niveles de la educación, ustedes pueden observar aquí que la educación superior es donde existen los más altos niveles de retorno económico para las personas, en términos de mejores condiciones que les puedan generar un mayor bienestar para ellos y sus familias. Simplemente desde el punto de vista económico. Ya sabemos que la educación superior no es nada más acerca de los recursos económicos para tener una mejor vida. También sabemos que la educación superior tiene importantes beneficios sociales desde el punto de vista de formar personas más tolerantes, más conscientes del medio ambiente, más saludables y, por supuesto, con más sentido de responsabilidad para su comunidad. Espero que ese sea el caso. Cuarto dilema, y ya casi con esto termino, el dilema de la universidad que tiene que ver con las herramientas. Y ahí es donde estamos en el dilema de la calidad y la pertinencia de la educación superior. En la región de América Latina ha habido importantes avances en el tema de la calidad, pero obviamente, como yo decía anteriormente, tenemos la enfermedad de la acreditacionitis y tenemos que buscar maneras de que la educación superior rompa este esquema convencional. Luego tenemos el síndrome de los rankings, que es otra enfermedad ahí que nos ha afectado mucho a la educación superior en el mundo. Me voy a brincar esto porque si no, no termino. Ya nada más me quedan como 300, Tengan un poquito de paciencia, por favor. Entonces, ¿qué tipo de educación? Pensemos en el contexto tecnológico tan diferente que es ahora. Mi padre contaba la historia de que el abuelo invitaba a sus amigos a que escucharan el radio y que más de alguno se acercaba a preguntarle, ¿y dónde está la persona que habla? O sea, yo no entiendo ahí quién es la persona que está hablando, ¿no? Eso que nos da risa ahorita, obviamente que tiene implicaciones significativas. Piensen ustedes que en el mundo se tardaron 74 años para que 50 millones de casas tuvieran un teléfono y solamente 4 años para que tuvieran acceso al Internet. La tía Consuelo era mi tía en Ojuelos y era la encargada del ¿cómo se llama? Sí. Por alguna razón, además, era la persona más informada del pueblo, no sé por qué. Un día cuenta a mi padre que ella estaba leyendo un diccionario inglés-español y que le dice, oye, Consuelo, ahora estás aprendiendo inglés. Y entonces la tía dice, no, es que me desespera tanto cuando están hablando los paisanos que se van al norte y están hablando en inglés, no entender de lo que están hablando. O sea, se quería enterar también de los chismes de la... Entonces, nuevamente, si pensamos en el futuro, tenemos que pensar un poquito dónde estábamos hace algunos años. Piensen cómo hace algunos años, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, esa era la tecnología que había en aquellos años. Los que están más viejos aquí se acordarán del código Hollerith. A ver quién se acerca, quién se acuerda de eso. ¿Sí? Miren, estos eran los primeros mouse que había, las computadoras que había en aquellos años, y no fue hace muchos años, ¿sí? ¿Quién sabe lo que es una regla de cálculo aquí? Y se dan cuenta, los que levantan la mano son los que ya peinan más canas, ¿sí? Los jóvenes no tienen ni la más remota idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, las reglas de cálculo eran nuestras calculadoras, ¿no? Esa era la tecnología que nosotros teníamos, ¿no? Y esto simplemente pasó en un tramo generacional. Pónganse a pensar ustedes lo que va a pasar en los próximos años con la tecnología. Esa era la tecnología de los discos, ¿no? Las videocassettes, etcétera. La buena noticia es que ahora están de moda otra vez los discos de vinil, que era nuestra
nuestra tecnología. Así que estas cosas que ustedes todavía las podrán ver en las revistas viejas, donde se hablaba novedosamente acerca de la tecnología, pues naturalmente que hoy los medios tecnológicos que utilizamos muy pronto van a ser vistos como relativamente arcaicos. De hecho, ya sucede. Por ejemplo, el tema del Facebook, ya muchos jóvenes prefieren no estar en el Facebook, prefieren utilizar otros medios para comunicarse, ¿no? Entonces, la tecnología ha cambiado todo, nuestras vidas y la manera como aprendemos y estudiamos. Ahora, obviamente, que hay nuevos límites de lo privado que tenemos en nuestras sociedades. La niñez, acuérdense, lo decíamos hace un rato, también ha cambiado la manera como vive y utiliza la tecnología. De manera inclusive, yo diría hasta exagerada, ¿no? Hoy parece ser que todos estamos interactuando con nuestros aditamentos tecnológicos en lugar de interactuar con otras personas. En fin, este contexto tecnológico tan diferente, por supuesto que ha provocado un cambio radical en la manera como se vive la tecnología, se utiliza la tecnología y la tecnología, por supuesto, que afecta nuestras vidas. Piensen ustedes que hoy 20 casas tienen el equivalente de todo el acceso al Internet que había en el mundo en 1995. Y obviamente el problema ya no es tanto la falta de tecnología, sino la manera poco innovadora con que probablemente utilizamos la tecnología. Esta es la que más me gusta de todas. Sí, porque sabemos que existe el Wi-Fi, pero no tenemos la menor idea ni de cómo funciona, pero sabemos que ahí está, ¿no? Bueno, el caso de Coursera es un caso muy interesante. Ustedes saben de esta universidad en línea fundada en el 2012, que ya tiene hoy más de 2.6 millones de estudiantes, universidades de todo el mundo, la mayor parte de los estudiantes que están en otras partes del mundo. Entonces, obviamente que los medios de enseñanza, y nuevamente Multiversidad es un ejemplo de esta nueva manera de ver el uso de la tecnología en la educación y en la educación superior, por supuesto que es algo que tenemos que entender, asimilar y tratar de adelantarnos lo más posible. De lo contrario, como en este caso, si no nos damos cuenta de ello, estaremos buscando nuevo trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque los estudiantes son diferentes, nos guste o no. Son estudiantes que saben probablemente más que nosotros acerca de la tecnología y son estudiantes que piensan de manera diferente a como nosotros pensábamos quienes los estamos educando. Son migrantes, ya no son migrantes digitales, son nativos digitales. La generación que entró a las universidades el año pasado es la primera generación a nivel global en donde todos los estudiantes ya son nativos digitales, no son migrantes digitales como somos quienes estamos en la educación el día de hoy. Pónganse a pensar que para los próximos años, ¿esto qué implica? Que toda la información que hoy hay en el mundo va a representar solamente el 1% de la información a la que tendrá acceso un estudiante en el año 2050. Entonces ya no es un asunto de si queremos que se aprendan todo, como hoy todavía nuestro sistema de educación superior aspira a que así sea, sino que aprendan dónde está la información, que tengan capacidad de encontrarla, discriminarla, analizarla. Eso es lo que va a representar la principal diferencia en el acceso al conocimiento y a la información. Fuimos nosotros educados secuencialmente. Primero es Matemáticas 1 y luego es Matemáticas 2. Hoy los estudiantes son multitarea, multipensamiento, son estudiantes que están pensando en muchas cosas al mismo tiempo, con mucho grado de superficialidad, debo decirlo, pero están ellos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El 66% de los que están en el Internet hoy son jóvenes, no somos los adultos. No sé cuántos de ustedes conozcan estos sitios de Internet. Ni idea tenemos, ¿verdad? Pues aguas, porque nuestros hijos están utilizando eso para comunicarse. Y si ni siquiera sabemos qué son estos sitios, mucho menos sabemos de qué están hablando. Probablemente incluso estén hablando de nosotros y no nos demos cuenta acerca de ello. Hoy inclusive hay un nuevo idioma o lenguaje que se utiliza para comunicarse. Así que esto que pasa en mi casa, en donde sabemos que mis hijos saben más Internet que yo, pasa también en el salón de clases. Y por eso me parece que este estudio que hablaba de que la mayoría de los jóvenes se quejan de que los adultos no tenemos la capacidad de educarlos
adecuadamente y de utilizar adecuadamente las herramientas tecnológicas. Esto es algo que naturalmente, insisto, tiene implicaciones en la educación superior. Son también, obviamente, estudiantes que están muy ocupados de tantas cosas, tienen el síndrome de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo y también, insisto, con un alto grado de superficialidad. Estas seguramente por ahí lo han visto, es un poquito medio de broma, pero son respuestas reales de estudiantes en exámenes que les han hecho profesores en instituciones de educación superior. A mí la que me gusta más de todas es esta final, que es una turbina, es algo que los árabes se ponen en la cabeza para protegerse del calor del desierto, ¿no? O la clásica de las matemáticas, encuentre la X. De todas, la que más me gusta es esta. Dice, favor de expandir la expresión. Entonces el estudiante, obviamente, y la maestra le pone, qué chistosito, Peter. ¿Sí? Bueno. Así que obviamente hay una brecha importante digital entre los adultos y los jóvenes. Y esta brecha se traduce a la brecha del salón de clases. ¿Por qué? Bueno, pues porque los adultos creemos que aprendimos mejor y los jóvenes asumen que ellos tienen mejor capacidad de aprender que nosotros. Entonces, imagínense el gran cambio que esto representa en las instituciones de educación superior. Otros elementos, cada vez más hay movilidad de personas en el mundo, en la educación superior existe también esto. México todavía tiene una importante brecha por hacer al respecto, porque son muy poquitos los mexicanos que tienen la oportunidad de salir hacia afuera y aprender otras partes del mundo, 0.5% de la contribución en movilidad internacional. También es un mundo cada vez más diverso, en donde la idea de lo diferente es una idea que es cada vez más consciente para las personas y es una idea que también cada vez es más celebrada por las personas, pero también que al mismo tiempo genera tensiones importantes. Piensen que hay poquitos países y muchas personas que se identifican como diferentes en estos países. Y obviamente esto lo menciono porque ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con la educación superior? Pues tiene que ver mucho, porque la educación superior es el último espacio en el espectro de la educación en donde podemos hacer algo para que los estudiantes aprendan de la importancia de la tolerancia y de la diversidad. Al no hacerlo, lo que estamos haciendo es formar personas con estereotipos, con juicios prejuzgados acerca de los demás, que son también parte de los grandes desafíos y problemas que tenemos hoy en el mundo. ¿Sí? Este es, por ejemplo, el mundo de acuerdo a los estadounidenses, donde México es el país del tequila. Eso no es cierto, los mexicanos nunca tomamos tequila. Y afortunadamente México es un país muy tolerante, ¿verdad? Extremadamente diverso, en donde somos muy conscientes de nuestra diversidad cultural, donde no discriminamos como otros discriminan en otras partes del mundo, ¿verdad? Bueno, ahí encontré yo, curiosamente, este mapa del mundo de acuerdo a los mexicanos, donde tenemos lo nuestro, nos falta mucho aprender de los demás. Incluso al interior del país, yo me quedé frío cuando leí los resultados de la primera encuesta de la discriminación en México, en donde una gran cantidad de mexicanos consideraba inaceptable tener que aceptar en su casa a un extranjero, un homosexual, una persona de otra raza o a un indígena. Y yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes, ustedes me dirán, yo no discrimino. Pero si ustedes le preguntan a una persona que es discriminada, les dirá que sí es discriminada. 9 de cada 10 indígenas, de mujeres, discapacitados, homosexuales, se saben discriminados. Así que en México tenemos un severo asunto que tenemos que atender en la educación superior para formar personas más tolerantes, porque las cifras aquí lo demuestran. Las personas más tolerantes son las personas que estudian hasta la educación superior. Así que tenemos esta gran oportunidad para brindarle esta diversa perspectiva a nuestros estudiantes. Y aunque no lo crean, es en el salón de clases en donde reproducimos mucho de los patrones de discriminación que después los estudiantes traen hacia afuera del salón de clases. Y esto es algo que tenemos que discutir en nuestras casas, en nuestros salones de clase, en nuestras instituciones de educación superior. Decía don Edgar Morán que la educación del futuro deberá ser, en una era planetaria, una aventura común que se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural
inherente a todo cuanto es humano. Al final de cuentas, todos somos iguales, diferentes. Entonces, esto naturalmente que nos lleva a pensar que tenemos que formar estudiantes con una perspectiva diferente, más allá de los conocimientos fríos, una sólida formación humanista independientemente de los grados académicos, independientemente de las disciplinas técnicas, más educación general y, por supuesto, un énfasis mayor, además de las aptitudes, también en las actitudes de los estudiantes. Decía este vicerrector que si la universidad renuncia a su tarea formadora de seres humanos, corre el riesgo de crear bárbaros científicamente competentes, que por cierto es el tipo más peligroso que hay de seres humanos. Así que el profesional del futuro, me atrevo a pensar, que es el de aquel individuo o persona que tiene más capacidad de estarse adaptando a un mundo que es y será diferente. Es aquel individuo que tiene esta capacidad de agarrar un poquito de aquí y de allá y que tenga esta capacidad de estarse reinventando. Vean ustedes algunos nombres de profesiones y puestos del futuro que rompen precisamente esta idea de la disciplina convencional. El que más me gusta es este de etnoepidemiólogo musicólogo. Yo cuando vi esa primera vez dije, ¿qué fumaron? ¿No? Aunque no lo crean, todas estas no son profesiones del futuro, son profesiones del presente. Son profesiones de personas que agarraron un poquito de aquí y de allá y que están buscando reinventarse. Y yo les puedo decir que esto es algo que no es nuevo, no es nada novedoso. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí presentes estudiaron algo diferente a aquello a lo que hoy se dedican? Vean ustedes. ¿Y por qué ha pasado? Como dicen en mi pueblo, por la necesidad de perseguir la chuleta, ¿sí? Yo estudié la licenciatura en Administración Agropecuaria y hoy me dedico a los temas de la educación superior. Por eso está tan mal la educación superior. Bueno, es otra historia. No, pero lo que quiero decirles es que esto es algo que no es nuevo. Simplemente que en esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, en este mundo complejo en el que vivimos, esto es algo que tenemos que hacer más conscientes a los estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿seguimos formándolos para profesiones que ya no existen o no van a existir? ¿Seguimos formándolos con la idea de que van a terminar y van a tener un trabajo en una gran compañía con su secretaria y tal y cual? Tenemos que hacerlos conscientes de que el mundo en el que van a vivir, nadie puede predecir cómo va a ser, ya lo decía don Edgar Morán, pero lo que sí sabemos es que va a ser muy diferente, ¿no? Y que entonces estén conscientes. Y entonces en México ha habido algunos esfuerzos. Sin embargo, seguimos teniendo en nuestras instituciones un sistema de una altísima rigidez en el currículum. Yo estudié la carrera de Administración Agropecuaria y bromeo, diciendo que estudié Administración Agropecuaria 1 al 52 y que yo sí tenía 4 materias flexibles, que eran temas selectos de Administración Agropecuaria 1, 2, 3 y 4. Y tenía una materia humanista que se llamaba Geografía Social, Económica, Política y Humana, ¿sí? Que nos daba el profesor al que nadie quería y que tenía que dar una clase por dar la clase. Entonces, en el sistema nuestro seguimos teniendo este sistema altamente profesionalizante, rígido, secuencial y bastante ineficiente. Así que tenemos que pensar que aquellos que van a tener empleo en el futuro, pues van a ser empleos que inclusive muchos de ellos ni siquiera existen, profesiones que hoy no existen, tipos de trabajos que hoy todavía ni siquiera existen. Entonces, me atrevo a pensar que los egresados que requiera nuestro sistema de educación superior sea de aquellos que tengan buenas habilidades técnicas, esto es algo que por supuesto no podemos hacer de lado, pero que tengan además otro tipo de habilidades, por ejemplo, la de trabajar en equipo, la de adaptarse a cambiantes entornos multiculturales y a vivirlos y celebrarlos, personas que tengan capacidad de ver el mundo, pero no perder el sentido de responsabilidad y de vinculación con su comunidad local, personas que dominen cuando menos un segundo idioma para que puedan pensar en otro idioma, personas que sepan utilizar adecuadamente las herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y ya lo sabemos, personas que hayan despertado la curiosidad de seguir aprendiendo el resto de su vida.
porque en el mejor de los casos, al terminar sus estudios, estarán egresando de la mejor universidad del mundo, pero una gran cantidad de aquello que aprendieron, ya sabemos que al día siguiente no les va a servir absolutamente para nada. Pero si mantienen esta curiosidad de seguirse reinventando, de seguir aprendiendo, pues naturalmente que van a ser personas exitosas en la sociedad de los próximos años. Por supuesto que además estamos pensando en personas que desde el punto de vista de la información y del conocimiento tengan capacidad de discriminar, pensar, innovar y cambiar, y por supuesto también de atreverse a pensar cómo será el futuro y cómo se puede construir este futuro. Y obviamente lo que hacemos en nuestras instituciones suele ser un poquito desconectado de la realidad, tenemos que reconocerlo. Ya me lo termino, tengan paciencia conmigo, quedan aproximadamente unas 40 más, no se crean. Así que yo nuevamente retomo aquí los 7 saberes de la educación de don Edgar Morán. Quienes no lo han leído, los invito a que lean, a que nuevamente piensen acerca de estas importantes lecciones que alguien como él nos plantea y que gracias al trabajo de Rubén nosotros hemos podido conocer en México y hemos podido aprender más acerca del mismo, que es precisamente la necesidad de que repensemos la educación. Eso sí les puedo decir con toda seguridad que estos enlaces fallidos que hay en la educación superior entre los diversos elementos alrededor de la misma y que estos enlaces que hay entre las instituciones y al interior de las propias instituciones de educación superior son aspectos que se tienen que resolver, se tienen que atender si queremos responder mejor a los retos del futuro. Y esto nos lleva al último reto que yo les planteo, que es el dilema de la gestión de las instituciones de educación superior. Y obviamente, cuando yo tengo oportunidad de conversar con rectores de las instituciones de educación superior, obviamente que les digo, yo estoy de acuerdo que el trabajo de ustedes no es nada sencillo, porque ustedes están frente a significativos retos, pero obviamente, decía, quienes critican a la educación superior dicen que esta era la universidad italiana de 1350 y que tal parece que las universidades del presente siguen siendo más o menos igualitas, donde por cierto aquí pueden ver una persona que está durmiendo. Aquí afortunadamente nadie se está durmiendo, al menos vi a 2 o 3 personas que estaban asintiendo con la cabeza, no sé si porque estaban de acuerdo con lo que yo decía o porque estaban meditando acerca de lo que yo decía. Las universidades del presente tal parece que hemos cambiado la vestimenta, los aditamentos tecnológicos, pero seguimos con esta idea de que el que sabe soy yo y los que no saben son ustedes, y de que yo tengo el conocimiento y ustedes lo único que tienen que hacer es la capacidad de regurgitarlo. Así que tratemos de vernos como somos, aunque no nos guste. Insisto que esto no es sencillo, yo siempre bromeo diciendo que el trabajo del rector de una universidad es parecido al director de un cementerio. Tienes mucha gente debajo de ti, pero nadie te hace caso. Eso es lo bonito de las instituciones de educación superior, que no dejan de ser anarquías organizadas. Entonces, son comunidades de personas que piensan, cuestionan, etcétera. Convirtamos esto en algo virtuoso. Esta capacidad de innovación está en las instituciones de educación superior, pero tenemos que canalizarla de manera adecuada. Termino casi con esto diciendo que obviamente en la educación superior somos muy buenos en el arte de la ambigüedad, que es decir, sí, cierto, algo hay que cambiar, pero que el día de mañana volvemos a nuestra aula y a nuestro cubículo y seguimos haciendo lo mismo. Obviamente que no podemos darnos este lujo. También somos buenos en la educación superior para el síndrome de la gallina, ¿no? Si yo hablo con los educadores en educación superior, indudablemente la gran mayoría me van a decir que los estudiantes cada vez llegan más mal preparados y que esto es culpa de las preparatorias. Y si voy a las preparatorias me van a decir que los estudiantes vienen cada vez más mal preparados porque esto es culpa de las secundarias. Y ahí nos llevamos en el síndrome de la gallina, sin entender que este es un problema de todos y que esto, por supuesto, representa la necesidad de encontrar soluciones colectivas. ¿Qué hacer? Pues obviamente que tenemos que buscar nuevos paradigmas. Y déjenme decirles que en esta búsqueda de paradigmas ya sabemos que para cada problema complejo hay siempre respuestas sencillas, simples y claras, pero también sabemos que son incorrectas. ¿Por qué? Porque a una realidad compleja requiere soluciones complejas que reconozcan esta complejidad. Así que, obviamente que lo que puede funcionar en un lugar
no necesariamente es la mejor solución en otros aspectos. Yo no quisiera aquí inundarlos con ejemplos de que lo que se está haciendo en tal parte del mundo, etcétera, etcétera, porque todo depende y está vinculado con la complejidad del contexto local en el que estos espacios se encuentran presentes. Más bien lo que tenemos que hacer es revitalizar y reconocer que la mejor expertise que existe para que encontremos estas vías de solución, más que estar en otras partes, se encuentra sobre todo aquí, entre quienes conforman nuestros sistemas de educación y nuestras propias comunidades. Sí creo que las instituciones de educación superior pueden ser más flexibles, que pueden ser más innovadoras, que pueden ser más emprendedoras, que pueden ser menos resistentes al cambio, que pueden ser más internacionales, pero al mismo tiempo más vinculadas con su propia comunidad. Y también creo que hay muchísimo margen para más y mejor colaboración. Y obviamente que hay muchos tipos de colaboración, ¿no? Podemos colaborar de esta manera si queremos, o podemos colaborar también de esta manera, o inclusive podemos colaborar también de esta manera. Aunque no lo crean, un día alguien me dijo que era un pingüino que le estaba enseñando a otro pingüino a nadar, ¿no? Bueno, lo podemos interpretar de diversas maneras, pero vale la pena que nos veamos frente al espejo y que tratemos de hacer a un lado esta idea de que somos un león, reconozcamos nuestras propias limitaciones y tratemos con base en ello de encontrar soluciones a nuestros propios problemas. Y termino simplemente invitándolos a que reflexionemos acerca del cuándo. ¿Cuándo habría que hacer esto? Y entonces aquí regreso nuevamente a esa cita citable que decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Yo creo que el futuro ni se extrapola con modelos matemáticos sofisticados, ni se adivina con una bola de cristal. El futuro se construye y es nuestra oportunidad generacional en nuestro país para construir este mejor futuro que deseamos para las próximas generaciones. Ya lo decía Einstein, probablemente lo dijo, no lo sabemos, que los imperios del futuro serían los imperios del conocimiento y que aquellos países que supieran entender esta realidad indudablemente serían los países que tuvieran más éxito, que serían aquellos países que supieran reconocer su talento humano, desarrollarlo y, por supuesto, brindarles mejores condiciones. También Darwin lo dijo, no son los más fuertes los que sobreviven y ni siquiera los más inteligentes, son los que tienen mejor y mayor capacidad de adaptarse a las condiciones de su entorno. Nuestro entorno ha cambiado, va a cambiar mucho más y nuestra capacidad de cambiar y de entender este entorno va a ser lo que permita que concluyamos bien. Rubén Darío, hace días encontré un poema que él escribió y me gustó mucho, que decía: el ayer es un sueño, el futuro una visión incierta. Entonces, ¿qué es lo real? Lo real no lo sé, pero sí puedo con el presente. Es lo único vivencial, lo único que se puede vivir así, con mayúscula, el ahora, el ya, estos momentos. Eso es lo que se debe vivir. Ese es el presente que tenemos, y termino con la cita de Paul Valéry, que dijo: lo que nos desconcierta en nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser. Muchísimas gracias por su paciencia. Le agradecemos mucho, doctor, por su ponencia. Le vamos a hacer entrega de la constancia. Les agradecemos. Vamos a tomar un pequeño receso para seguir con nuestras actividades.